Auspicia este programa Tecnomil. Estamos presentes en el Congreso de Maizar, aquí en Parque Norte, más precisamente en el Golden Center. Bueno, tuvimos la suerte de dialogar con su actual presidente, Marcelo Magrech, para hablar obviamente sobre el cultivo de maíz y la importancia que ha tenido este año buscar este eslogan denominado por más valor. La convocatoria de Maizar sigue siendo muy grande, donde hay todo tipo de personas relacionadas a esta gran red. Uno ve industriales, ve productores agropecuarios, por supuesto, ve empresas proveedores de insumos, ve diputados, ve funcionarios, ve instituciones financieras. Todos los que generan la red están. Entonces, desde ese punto de vista, ya tranquilo, sé que hay mucha gente viéndolo por la web, que es parte de lo que la tecnología nos permite, que podamos llegar instantáneamente a muchos lugares, por lo cual te diría contento, entusiasmado y tratando de que todo lo que hoy se hable en las 5 salas en todo este día sean iniciadores de acciones concretas, de inversiones, de generación de más transformación en los granos y de más valor, como dice el lema del Congreso. Recuerdo el año pasado, cuando vinimos acá a Maizar, de entrada nos encontramos con otros rostros, porque veníamos de una campaña compleja. La famosa chicharrita, de alguna manera, es como que al cultivo lo amenazó de tal manera que el productor se sintió de alguna manera arrinconado. Y este año, que en este país pasan las cosas muy rápido, pero realmente pasan, ya hay otras caras, hay otros rostros y hay otro empuje. Fundamentalmente, pensando en los perfiles hídricos que estamos teniendo a partir de mayo. ¿Cómo lo estás viendo vos en función de eso? Primero tengo que agradecer no haber sido presidente el año pasado. Gran verdad. La chicharrita fue un golpe enorme a la producción, a los productores. Pero como toda crisis deja cosas buenas y dejó toda la red de monitoreo, que es un excelente ejemplo de que se puede coordinar lo público y privado y hacer cosas buenas. Hoy la perspectiva es otra. Enero nos asustó mucho con la seca, el fin de campaña nos da un resultado mejor y el perfil hídrico, como vos decías, nos está augurando que vamos a poder tener una buena campaña, tanto de fina como de gruesa. Por ahí me voy un poquito del maíz, pero vamos, el agua es vida y el problema son los años secos, no los años húmedos. Entonces, desde ese punto de vista ves otras caras y yo creo que hay otras caras desde muchos puntos de vista. Y uno de los puntos de vista es, esta posibilidad de que si se equilibra, se estabiliza la economía, poder pensar en el largo plazo. Y poder pensar en el largo plazo nos va a llevar a poder generar inversiones que transformen el grano en productos de más valor. Ya la transformación en sí del grano genera valor. Si yo doy de comer, una cosa es que yo exporte, para hacerlo bien claro, grano en un barco que sale de San Lorenzo al mundo, y otra cosa es que pase por un pollo y pueda exportar carne de pollo o un buen bife de chorizo o leche. Ya esa transformación me está generando una cantidad de puestos de trabajo, una cantidad de inversiones de largo plazo. Y si le doy una vuelta más y lo meto en los alimentos y alimentos con marca, muchísimo más. Hay mucha gente que no se da cuenta que cuando se toma una coca con Fernet, está tomando maíz, está tomando trabajo de un productor agropecuario. ¿Por qué? Porque el alcohol viene de la destilación del maíz y la fructosa que se usa para las gaseosas también, y el gas que se usa para los globitos de las gaseosas también. Entonces, son cosas cotidianas que muchas veces no nos damos cuenta. Y todo eso genera valor, y genera trabajo en origen. Entonces, generar trabajo en origen es llevar desarrollo y retener talento en el interior del país. Por último, y permitime preguntártelo porque fuiste parte de lo que fuiste diciendo, no es un tema menor, ¿no? Encontrar un país donde uno empieza a visualizar algunas cuestiones que perfilan aparentemente más serias y eso le dan también un poquito más de seriedad a la producción. Faltaría de alguna manera pensar en contratos de largo plazo, pero ¿estás viendo un perfil algo diferente de donde veníamos? El
largo plazo es la clave. Yo creo que estamos teniendo ciertas condiciones para pensar en el largo plazo, pero hoy lancé un desafío que es sentarse a hablar. Hay que sentar al campo, a la industria, a la exportación, al gobierno, entre todos juntos, definir horizontes y objetivos de largo plazo. Pero hay que escuchar a la demanda, hay que escuchar a la otra parte. Si nosotros solamente escuchamos lo que ofrecemos y lo vemos desde nuestro punto de vista, vamos a estar perdiendo lo que nos piden nosotros, que puede ser lo que nos dé el real éxito de nuestro proyecto. Hacía falta poner los valores del campo, su producción y tradiciones bajo un mismo paño. ¿Quién mejor que Agroactiva para crear esa bandera? ¿Quién mejor que el campo para levantarla? Agroactiva 2025, edición Banco Nación Argentina, donde el campo levanta su bandera. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Llegó Balboa, una solución de origen natural para el control de plagas en post cosecha, con una tecnología innovadora que aporta un nuevo mecanismo de control de los insectos sin dejar residuos peligrosos en tu grano ni impacto en el entorno. La formulación exclusiva de Qualcoba Active garantiza un alto poder de control y mayor persistencia. Balboa es un producto único banda verde que controla las principales plagas en granos almacenados con eficiencia, inocuidad y sustentabilidad. Proteger tus granos es natural. Balboa, inteligencia natural para una mejor conservación. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Estuvimos dialogando con la licenciada en Economía Antonella Semadeni de FADA. Con ella hablamos de diversas cuestiones y la verdad es una nota que vale la pena prestarle atención porque los números que arroja en función de lo que el maíz produce en la Argentina y fundamentalmente cuánto empleo genera y cuánto generaría si agregamos valor son realmente interesantes. Siempre está bueno plantear nuevas potencial económico del maíz, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros hoy estuvimos participando en el panel de perspectivas del bioetanol que busca, bueno, mostrar un poco en números, buenísima la producción nacional que tenemos, pero cómo podemos incrementar este valor agregado, ¿no? En cantidad de empleos, en ahorro de divisas, en aporte tributario y puntualmente cómo podemos ir modificando el marco regulatorio y establecer una agenda de políticas públicas para continuar en esta línea, ¿no? No únicamente quedarnos en la producción nacional, sino en agregarle valor, que es un poco el lema de este Congreso Maizar 2025. Ustedes vienen hace años estudiando cultivo por cultivo y actividad por actividad en nuestro país. Salimos de una crisis del maíz que la provocó la chicharrita y estamos entrando probablemente en un muy buen año. Ahora, la pizarra, que es lo que el productor comúnmente mira, es como que no termina de acompañar. ¿Cómo terminamos de alguna manera convenciendo al productor de que haga maíz pensando en la cantidad de oportunidades que tiene el cultivo en sí? Bueno, yo creo que en primer lugar un gran incentivo sería, bueno, la baja de retenciones, que por supuesto es... ¿Baja o eliminación? El impuesto, sí, más distorsivo, en principio que por lo menos se mantenga esta baja temporal, como bueno, ahora ocurrió con trigo como una buena noticia.
Y bueno, siempre dando datos e información, yo creo que uno posibilita a una mayor información en el sector. A ver, también es una realidad que nosotros elaboramos, por ejemplo, el índice FADA, que es, bueno, cuánto de la participación del Estado en la renta agrícola, que es el 58%, y uno ve esos números y dice, bueno, el productor gana el 17%, el campo se lleva, el Estado se lleva el 58%, y da un poco de ruido estos números, pero bueno, siempre buscamos incrementar el valor agregado, incrementar las posibilidades de producción de los productores. Parte del informe que ustedes enviaron decía algo así como que el sector emplea, o el maíz, mejor dicho, termina sirviendo de alguna manera para emplear más de 5.000 personas de manera directa. Eso también hay que decirlo muchas veces, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el agro emplea más de 4 millones de personas, es decir, 1 de cada 4 empleados en el sector privado provienen de la agroindustria, y el maíz junto con el trigo y la soja, digamos, están dentro de los 3 principales complejos que más empleos generan. Uno a veces cree que el empleo es únicamente en el campo, y en realidad son las plantas industriales, el mantenimiento, el almacenamiento, los proveedores de insumos y todos los servicios anexos que son necesarios directa e indirectamente para que esa actividad se realice de forma eficaz, digamos. De los 3 cultivos que nombraste, en lo que más se puede ver el agregado valor es justamente en el cultivo de maíz, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hoy estuvimos mencionando esto del bioetanol. Por ejemplo, el bioetanol puntualmente emplea, además del maíz mencionado, 5.125 puestos de empleo. Y si, por ejemplo, nosotros incrementaríamos el corte bioetanol de las naftas, que actualmente es del 12%, al 27,5%, podríamos emplear a 14.500 personas, es decir, 9.000 puestos de trabajo adicionales. Si bien en los últimos años fueron saliendo varios híbridos, evidentemente el maíz es como que no alcanza su potencial. Todo el tiempo estamos viendo que los números, digamos, de quintales por hectárea tiran hacia arriba. Sí. Eso es importante, ¿no? No solo en términos de producción. Sí, obvio, por supuesto. Hay siempre que tener en cuenta el potencial que nos estamos perdiendo, que se está perdiendo la agroindustria y toda la Argentina, porque como siempre decimos desde FADA, no solo la agroindustria afecta al sector en particular, sino que tiene un efecto multiplicativo y derrame hacia el resto de la economía. Por ejemplo, con la quita de retenciones, ¿no? Hoy estamos hablando de estimaciones que si nosotros quitáramos las retenciones aumentaría en concepto de maíz, pero también en soja y en trigo más de un 50% de la producción, y esto, en vista con lo que hablábamos de la generación de empleo, podría generar más de 500.000 de puestos de trabajo, que para un poco dimensionar es la mitad de los desempleados en Argentina, ¿no? En un momento en donde se está hablando, bueno, recortemos el sector público, los empleos, bueno, hay que relocalizarlos en alguna actividad, y quizás la energía, la minería está muy bien que se promueva, digamos, como en el caso de Vaca Muerta, pero no son manos de obra intensivas como sí lo es la agroindustria. Bienvenidos a Pergamino, una ciudad que te espera para disfrutar de un imperdible paseo por un camino natural. Nuestra historia nos define, nuestra producción nos hace grandes y nuestro corazón te abraza y te invita a recorrer nuestras calles, museos y parques. Disfruta Pergamino. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. Still at it from the start, your heart is on the line. Don't hold me back, the force within take control. Still at it from the start, your heart is on the line. In everything I want to see you. Nueva Amarok. Fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Caminando por los pasillos de Maíz nos encontramos con un amigo de la casa, una persona a la cual nosotros hemos entrevistado en varias oportunidades, y este no fue un caso
más como para poder atraparlo de alguna manera y entrevistarlo. Se trata del ingeniero Ricardo Yapur, actual CEO de Rizobacter. Siempre es un gusto hablar con Ricardo porque hablamos de la actualidad del cultivo de maíz y cómo ve las perspectivas de aquí en adelante en función de este cultivo. Yo creo que el mundo que viene o la política que este gobierno está implementando, necesitamos agregar valor, no podemos seguir vendiendo grano como sí, tenemos que poder vender carne, tenemos que vender pollo, cerdo, tenemos que vender, transformar los granos en proteína animal o en algún otro producto. El maíz tiene, un día me contaba Héctor Huergo que tiene más de 120 productos que se pueden sacar del maíz, entonces ¿por qué no? En eso tenemos que trabajar y tenemos que invertir. Lo que pasa es que históricamente nos acostumbramos a vender grano, pero creo que hoy viene otro mundo. Recién nombraste, digamos, un cambio probablemente de gobierno. ¿Cómo lo estás viendo este gobierno que lleva año y pico? Tenemos elecciones en octubre, que si bien no son tan vinculantes en la legislativa, pueden cambiar el rumbo probablemente de una sociedad. Yo creo que para mí son muy importantes, no es que no serán vinculantes en el día a día, pero creo que la sociedad, si cambia como yo creo que sigue cambiando, va a marcar un camino de profundización de las reformas que se están produciendo. Y si bien para nosotros como sector son complicadas, yo creo que es la lógica de lo que tiene que pasar como país. Por un lado, el sector privado no está atravesando su mejor momento. Parecía que era el público el que no atravesaba por la chique. Sin embargo, hoy las empresas están reacomodándose de nuevo también, Ricardo. Depende de qué sectores. Hay sectores donde están volando las empresas y hay otros sectores donde se están fundiendo y otros donde, por ejemplo, el agro va navegando en situaciones complicadas. O sea, hoy si el dólar llega a bajar como quiere el presidente a 1000 y se mantienen este tipo de retenciones, creo que va a haber muchos productores que la vamos a pasar muy mal. ¿Y cómo le hace un cambio a esto? ¿Alguien le va a decirle al presidente te estás equivocando en este camino? Yo creo que el presidente sabe. Yo participé de una cena cuando el presidente era candidato y me acuerdo que él fue muy claro, éramos todos productores y él nos dijo, éramos un grupo chico, éramos 15 personas y él nos dijo, yo voy a solucionarle el problema de la brecha, va a haber un solo dólar, a la larga le voy a solucionar el tema de las retenciones, no le prometo que va a ser el primer día, pero el tema de las retenciones lo voy a solucionar y bueno, y son las cosas que están pasando y voy a sacarle la pata del Estado de arriba a todas las producciones, que también creo que está pasando. O sea, yo creo que el presidente termina cumpliendo, lo que pasa es que las necesidades después de 40 años de desastre me parece que son muy grandes. Ahora, también hablaba por un lado de dolarización, sin embargo hoy estamos teniendo una economía con un dólar pisado, que recién lo dijiste vos, y sin peso en el mercado. Y sí, bueno, pero yo creo que uno a veces en todos los ámbitos de la vida tenemos un rumbo, tenemos una idea, vamos por un lado y después lo importante es saber cambiar. Si vemos que hay cosas mejores o cosas que nos pueden permitir ir más rápido o ir mejor o no agredir tanto a la sociedad y cambiamos, es bueno también en muchos casos. Y ser flexible en una situación como esta creo que no es malo. Ricardo, por último, ¿cómo está Rizobacter hoy y cómo está no solamente en el mercado interno, sino más allá de todas las sociedades que tiene a nivel mundial? Mira, Rizobacter no tiene problema con los productos, tiene un buen nombre, tiene buena demanda, se está trabajando bien en todo lo que es inoculante, cura semillas, tensioactivo. Si bien el mercado está cambiando, y el mercado está cambiando muy fuertemente, o cambió muy fuertemente desde la asunción de este nuevo gobierno, porque en el 23 se había comprado mucho producto para comprar dólares baratos, hubo mucho stock, la campaña pasada fue una campaña de stock, donde tanto el productor como el distribuidor tuvo que desahogarse de los stocks que tenía, y recién en este momento creo que se está pensando en serio en la campaña de trigo. Si bien algunos ya empezaron a sembrar, pero el hecho de no terminar la cosecha, fruto de la humedad y las grandes lluvias, hace que el productor todavía muchos no hayan pensado en el trigo, a pesar de que tienen que empezar a sembrar. Pero bueno, yo creo que Rizobacter tiene una línea de producto muy buena, con muy buen nombre en el mercado, así que no creo que sea un problemático pensando en el futuro de la parte comercial. Nos despedimos, eso ha sido todo por hoy. Obviamente que nos quedan muchas notas sobre el Congreso de Maizar y también les adelantamos que la semana próxima vamos a estar cubriendo lo que es el evento más grande a cielo abierto que se hace en nuestro país. Se trata de Agroactiva 2025 en la localidad de Armstrong. Con ustedes nos vemos apenas en 7 días. Auspició este programa Alra Pergamino.